tumores, cálculos, obstrucciones y infiltración bacteriana. Doctora, ¿puede haber una combinación de bacteriana? Mira. La clínica es diferente. Mira, la celeritis bacteriana, como les dije en estos casos, causa infección ascendente y generalmente hay una cirugía de abdomen previa que va a contaminar y va a provocar la inflamación de la parótida y se obstruye el conducto de esteno, y si ustedes masajean y presionan el conducto de esteno va a salir material turbulento. En una infección viral no vamos a tener eso, una bacteria en sí. De la gente causal más frecuente, el estafilococcus. En este caso, por ejemplo, sacar muestra de ese material que se sale para llevar a cultivo y antibiograma para hacer el tratamiento. Esta está repetida. Otra alternativa para disminuir el dolor de la zona. Ustedes se han debido fijar que en la primera página, en la primera diapositiva, hay una niña con un pañuelo de desinfección. Era el remedio que usaban antes nuestras abuelas. Unas hierbas. Unas hierbas, había una pomada negra, la pomada de Belladonna. Entonces se ponía esa pomada. ¿Qué características tiene esa pomada? Aumenta la temperatura. Y por el aumento de la temperatura en esa zona, hacía que se resuelva mucho más rápido el paro. Entonces se ponía la pomada y se ponía el pañuelo para que no ensucie todo también, ¿no? Y si ustedes, por ejemplo, utilizan esa pomada en un absceso que ya no da para retroceder, pero sí se puede acelerar, coloquen él y se va a acelerar y se abre mucho más. Es lo mismo que pasa aquí, ayuda en el tratamiento. Pomada de Belladonna. Es una pomada negra. Ahora, el tratamiento, por ejemplo, es diferente. En la parotiditis necesitamos calor para que se resuelva. A nivel testicular, por lo contrario, necesitamos frío. Porque si no, podemos complicar aún más el cuadro. Porque los testículos normalmente tienen una temperatura más baja que el resto del cuerpo. Entonces, necesitamos mantenerlo así para calmar un poco el dolor, bolsas de hielo o paño frío. La dieta, evitar alimentos agrios, frutas cítricas, alimentos que requieran mucha masticación. De preferencia, dieta líquida es la mejor. Y es solamente para que no se olvide el riesgo de contagio hasta que desaparece la hinchazón, 6 a 7 días. Y si uno no tiene la vacuna y ve a alguien con papera, cruzar a la vereda evitar el contagio, especialmente cuando ustedes empiecen a hacer el internado, si no tienen la vacuna, vacúnense. Porque en pediatría no va a faltar algún caso que tengan que ver. Entonces es el tema de hoy. Ahora, les hago consulta. ¿Qué dudas tienen de los otros temas? Vayamos resolviendo, haciendo un pequeño repaso para que ¿qué dice? Doctora, resfrío común igual o no. De esa lista entran todos, porque ahí no está el coronavirus. Entra herpes simple, herpes zóster, el primer tema. El segundo tema son las hepatitis, mononucleosis infecciosa y resfrío común y parotiditis. Lo bueno es que van a estudiar todos juntos, porque van a dar examen práctico y teórico del mismo día. El semestre pasado era una lectura en casa, he tenido que hacer exámenes y corregir exámenes, hasta que llegaron los otros exámenes, todavía no he acabado de los otros. Bueno, entonces, a ver, vamos viendo. ¿Alguien me puede decir qué sabe del herpes simple tipo 1 y tipo 2? Que el herpes, el
el herpes simple 1 es una enfermedad de origen viral igual y que afecta, se puede decir, de la cintura hacia arriba. Mientras que el herpes simple 2 afecta de la cintura hacia abajo, ¿no? Por ende, los tratamientos van a ser viral a toda la parte de arriba, un contagio puede suceder en niños, en adultos, y todo. Mientras que el de tipo 2 es más, por decir, por una relación sexual, un contagio, como una enfermedad, una ITS. Perfecto. ¿Qué características tiene el virus del herpes simple, del herpes zóster y de la mononucleosis? ¿Qué tienen en común esos tres? De la misma familia. ¿Qué características tiene esa familia? ¿Ah? Atacan igual a personas con baja inmunidad, se puede decir, o con las defensas que están bajas. ¿Cuándo se produce el contagio? Porque eso te puede decir que el contagio puede ser transmitido. La característica de esos tres virus es de la familia de los herpesvirus. ¿Qué características tiene la familia de los herpesvirus? Que ese virus ingresa a nuestro organismo y no se sale más. Ya queda. Queda latente, o sea, no necesitan ustedes contagiarse de nuevo, sino que, adentro de sus pacientes, esperemos que ninguno nosotros tengamos. Entonces, esa es la característica principal. Ahora, el herpes simple tipo 1, el herpes simple tipo 1 puede convertirse en 2 y a la inversa también, el 2 puede convertirse en 1. Porque es el mismo virus, solamente que la situación de contagio es diferente. Por eso es que primero el 1 y después el 2. Ahora, ¿qué pasa con el varicela zoster? ¿Qué saben del virus de la varicela zoster? Que puede darse después de algún, cuando tu sistema inmunológico baja y se da mayormente en edades mayores, de la tercera edad. En la primera infección de ese virus, ¿qué patología va a producir en el paciente? ¿Cómo la pregunta? En la primera infección por ese virus, de varicela zoster, ¿qué patología va a adquirir el paciente? Herpes tipo 1, tipo 2. El herpes simple es aparte, es algo aparte. Varicela zoster. Varicela. O sea, si ustedes, por ejemplo, no tienen la vacuna, porque no es por lo menos en Bolivia no entra dentro del programa de inmunización. Si uno quiere vacunarse, tiene que comprar su vacuna para vacunarse. Entonces, si ustedes están en internado y se encuentran con un niño con varicela, ustedes no tienen la vacuna, nunca se han enfermado, ¿qué se van a contagiar? Varicela. Y si están atendiendo pacientes con herpes zóster, ¿qué se van a contagiar? Porque si no se han vacunado, nunca han enfermado y están atendiendo pacientes con herpes zóster y la primera infección varicela, tu paciente tiene herpes zóster, pues te van a adquirir varicela. Eso tienen que tenerlo claro. Ahora, ¿cuál es la característica de la erupción del herpes zóster? Que tiene vesículas con material purulento. Ya. ¿Y cómo se disemina o cómo aparecen? Va a llegar a una rama de un nervio. O sea, por ejemplo, Y solo es una. Son como Ajá, porque ¿dónde se va a alojar en los nervios? Sí. Neuronas ganglionales. Ahora, entonces, vamos a suponer. Tenemos aquí un paciente y que comienza con erupción aquí. Así va a ser la erupción. ¿O no? No. Va a ser a la mitad. Solo La mitad. Porque
que afecta ya sea la rama derecha o la rama izquierda. Entonces, siempre lo más van a tener en la parte delantera, la línea alba es la frontera y en la parte posterior, en la región dorsal, es la columna vertebral. O sea, no pasa al otro lado, o es derecha o es izquierda. ¿Qué otra característica tiene este ejercicio? Que es semicontráneo al racimo arriba. Eso. ¿Y qué síntomas es el más importante? No, pero si pierde sensibilidad. ¿Ah? No soporta el roce. El dolor es intenso. ¿Cuáles son las causas para que se reactive un herpes zóster? El examen de la persona puede ser que baja. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? ¿Por qué tenemos que empezar el tratamiento lo más pronto posible en pacientes con herpes zóster? Porque Para es que que no no se se puede- desinhibe, ¿no? O sea, parte ser más grande y el dolor puede ser más intenso, cosa que la persona no lo va a aguantar. Para que no se desinhiba más. O sea, cuanto menos vesículas salgan, mejor y más fácil para resolver. ¿Cuál es el otro objetivo? Aliviar el dolor del paciente. Aliviar el dolor del paciente. ¿Qué medicamentos van a utilizar para eso? Porque eso depende de cada persona, porque el umbral del dolor no es el mismo en todas las personas. Algunas personas pueden aguantar un dolor intenso y otro pinchacito y están gritos. Entonces, depende de cada persona. O sea, desde una aspirina, un metamizol, un paracetamol, hasta morfina. Está en el grado 4, de 9 a 10. Sí. Hasta morfina. Obviamente, si es una paciente que va a tener dolor por más de un mes, sería irresponsable darle morfina. Porque le vamos a calmar el dolor y vamos a ver una paciente adicta. Pero fuera del último caso, ponerle morfina al paciente. Porque inicialmente, mientras encuentras qué vas a hacer, pero ponerle por más de una semana ya no es conveniente. No es conveniente. Entonces, para eso habíamos hablado que hay unos parches, esos parches o gel de lidocaína. Sí. Eso calma 24 horas y es el mejor método para calmar el dolor. Infelizmente no lo continuamos a dar, pero el medicamento creo que no hay que trabajar sobre eso. Pero no es que no se le dé por ¿Qué? nada esa dolor. No solo sería más que nada para el dolor. No, se puede, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra duda de herpes simple o de herpes zóster? También para risales se le pone una intramuscular durante 3 días. Se podría hacer para que se mantenga la diabetes. Claro. Sí, muchas dipirón. Claro, el tratamiento sintomático para todas las enfermedades ya específico para cada paciente. Bueno, hablaremos de las hepatitis. ¿Qué son las hepatitis? El hígado. ¿Ah? ¿De qué origen puede ser? Infección bacteriana. Y autoinmune. Ya. Ahora, ¿cuál es la característica de la hepatitis A? ¿Cuál es la vía de transmisión? Oral, fecal. Oral fecal. La hepatitis B, ¿cuál es la cadena de transmisión? Sexual. Sí, ¿qué más? Parenteral también. Y también vertical si no se tiene cuidado, ¿no es cierto? Vertical en el sentido que la madre contagia recién así al feto durante el embarazo o durante el parto. Durante el parto.
No, la hepatitis C. Pues vamos a ver. Transmisión sanguínea. ¿Ah? Transfusión sanguínea. Transfusión es la principal. ¿Qué más? Sexual también, pero en menos porcentaje que la hepatitis B. Y por último, la hepatitis D. ¿Cuál es la vía de transmisión? ¿Ah? Es por una coinfección que se le da porque la persona ya tenga una hepatitis B y ya se propaga. Entonces, una hepatitis B previa, ¿no es cierto? Si no, sin eso no hace patología. Y la vía de transmisión, digamos, es la misma que la hepatitis. Ahora, Hay algo, por ejemplo, la hepatitis A y la hepatitis E tienen su misma transmisión, o sea, oral, fecal. a la hepatitis A, ¿cuál es el periodo de incubación? 4 semanas. ¿Ah? 4 semanas. Ya, 4 semanas. El paciente con hepatitis A, ¿cuándo comienza a contagiar? Los días que no tiene sintomatología. Los primeros días. Durante todo el periodo de incubación. En los 30 días puede hacer un desgaste. La hepatitis A es contagiosa en el periodo de incubación cuando el paciente no tiene sintomatología. Cuando el paciente tiene histericia, deja de contagiar. ¿Por qué? Por los anticuerpos. ¿Ah? Por los anticuerpos. No, hay otra causa por la que no contagia. Se produce el contagio, ¿no es cierto? Está en el periodo de incubación. En el periodo de incubación, ¿qué tiene que hacer cualquier agente patógeno para producir enfermedad? ¿Qué? Multiplicarse, ¿no es cierto? Entonces está en el órgano blanco, está en el hígado, se va multiplicando en el hepatocito, va rompiendo hepatocitos, va liberando virus. Y invaden nuevos hepatocitos, pero hay virus que pasan ¿hacia dónde? Hacia la vesícula biliar. Entonces, cuando pasan la vesícula biliar, interviene el proceso digestivo y la bilis vacía su contenido en el duodeno. Entonces, el paciente no tiene fiebre, no sabe que se ha contagiado, pero ya está eliminando el virus en las heces. Entonces, es contagioso desde ese momento. Ahora, cuando ya se instala la enfermedad y tiene la cantidad suficiente, ¿qué pasa? El hígado crece, los conductos intrahepáticos pueden estar bloqueados momentáneamente, entonces no pasa bilis hacia la vesícula y pasa bilis al torrente circulatorio. El paciente se pone histérico y las heces son blancas, ya no contagia. Eso es lo que tienen que clarificar. Las heces son blancas en la hepatitis A. Sí. Ahora, en la hepatitis B, ¿qué posibilidades hay de transmisión, o sea, de clínica? ¿Qué tipos de cuadros puede dar la hepatitis B? Ictericia igual, fiebre, lesiones cutáneas. Ya. O sea, da cuadros agudos, igual parecidos a lo que es la hepatitis A. Pero ¿cuáles son los más frecuentes? ¿Qué cuadros? El carcinoma. ¿Cómo? La cirrosis, el carcinoma celular. Sí, esa es una consecuencia, pero tenemos, por ejemplo, en la hepatitis B, tenemos cuadros agudos. Tenemos pacientes asintomáticos. Tenemos cuadros subclínicos. Tenemos fulminantes y crónicos. El asintomático tal vez podría estar junto con el subclínico. Entonces, en la forma aguda es parecida a la hepatitis A, cuadro agudo. En el asintomático o sintomatología subclínica, el paciente casi no tiene síntomas, no tiene ninguna molestia. El fulminante, ¿qué pasa con él? ¿Ah? Causa de muerte. Necrosis masiva del hígado y el paciente se muere.
Y el crónico es aquel que tiene, ya es más que la subclínica. Tiene sintomatología, pero muy solapada. Es así que el paciente no acude prontamente al médico y cuando acude ya hay lesión mayor a nivel de hígado. Ahora, en la hepatitis C, ¿cómo es la clínica de la hepatitis C? Y asintomática por 40 días, porque no se la detectan en los exámenes de transfusión si es que no la Ya no son 40, son 4 meses. 4 meses. 4 meses. Está bien, esta por eso es más posible que se presente en transfusión. El paciente va a ser serológicamente positivo, como digo, recién 4 meses después. Oye, Jocelyn, 4 meses después, recién va a ser positivo. Entonces el paciente puede contraer la hepatitis C ahora. En 2 meses se ofrece como donante, lo examinan, está limpio, dona sangre, lo está donando el virus. Y la de ella vimos. Ahora, ¿cómo hacemos el tratamiento en la hepatitis A? Sintomático. ¿Ah? Sintomático. Es sintomático. Mantener al paciente sin fiebre, en reposo, con dieta. La limpieza también, cuidado, Claro. lavar manos. Evitar grasas por lo menos 6 meses. Pero y la vacuna contra la hepatitis A hay una vacuna. Hay vacunas de eso, es que tienen que pensar en los que no se vacunan, son los que van a llegar a esta enfermedad. Ah, claro, sí, sí. Ya eso, por ejemplo, ya van Es como los que se método de enferman. prevención ya. ¿Qué? La vacuna sería ya método de prevención. Claro. Porque por decir, en el sistema, digamos a nivel nacional, las vacunas para hepatitis ya en adultos, pasados los 5 años, ya no son de manera gratuita. Ya no son. Ya nosotros tenemos que comprarlas, por decir, nosotros que somos estudiantes de salud o del área de la salud, o a los profesionales públicos les dan gratis, digamos, ¿no? Pero a las otras personas que son particulares y que quieren cuidarse, se las tienen que comprar Sí. y son caras. Y la de la hepatitis, creo que no está dentro del país. No está, sí, no No está está dentro dentro del del país. país. La que está es la hepatitis B, Ujú. que junto con la portavalente está la hepatitis B. La A no está dentro. Entonces, a ver. El tratamiento es sintomático. Como es más frecuente en niños, puede comer dulces hasta atragantarse, porque el dulce es Pastillas guardas. más es desintoxicante, fíjate, ayuda bastante. Además que una vez que baja, que aparece la ictericia, la fiebre, todo baja. Entonces, en la hepatitis B, en la fase aguda o en la forma aguda, ¿hay tratamiento o no hay tratamiento? En la hepatitis B aguda, ¿hacemos tratamiento medicamentoso o igual que en la A hacemos sintomático? Reposo y dieta, igual que en la hepatitis A aguda. En el asintomático no hacemos nada tampoco. En el fulminante, tratamiento paliativo. Entonces no va a morir igual nuestro paciente, pero tenemos que darle todo el cuidado necesario. Por último, en la etapa crónica. ¿Qué tratamiento se hace en la hepatitis B? Trasplante de hígado. ¿Ah? Trasplante de hígado. No. Hasta tiene tratamiento antiviral. A ver si se acuerdan. La lamivudina y el interferón también. Y en la hepatitis C, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuándo se coloca la vacuna? ¿Ah? Ribavirina e interferón. ¿Y la vacuna? ¿Ah? No, hay vacunas porque son varios genotipos, entonces no se puede hacer una vacuna. Esa es la que
tiene que preocupar más a nosotros como personal médico, con el que mayor riesgo tenemos. Y la hepatitis B, ¿cómo se hace un tratamiento en la hepatitis B? No, esperen, me han olvidado una cosa, se van a olvidar. ¿Cuál es la clínica de la hepatitis B? Tiene que haber una previa de la hepatitis. Pero supóngase, el paciente tiene un cuadro subclínico de hepatitis B y se contagia con hepatitis B. ¿Qué va a pasar con ese paciente? El cuadro se va, por decir la hepatitis B, el cuadro va a progresar de manera más rápida, van a existir complicaciones y es ahí donde ya mediante un laboratorio de sangre sí que uno tiene las sospechas, ¿no? Porque uno sabe la clínica del paciente con hepatitis B y mediante un tratamiento van a haber mejoría, pero si este se va alargando, se prolonga, incluso los síntomas y demás del paciente, y ahí hay una sospecha de lo que es la hepatitis B. Sobre todo hay una cosa ahí importante que no se ve. Si el paciente está con un cuadro subclínico, con la hepatitis B, ese cuadro subclínico deja de ser subclínico, se suma a la sintomatología que va a producir, puede ser un cuadro agudo. Va a haber dolor abdominal y hepático. Y si fuera una aguda, por ejemplo, y se contamina con hepatitis B, con seguridad va a ser un cuadro fulminante y Sí. se Puede provocar una cirrosis. Sí. Los tres, la B y la C. Ahora, ¿por qué se produce la cirrosis ya que sacaste el tema? Porque existe como una cicatrización del hígado, se puede decir, ¿cómo puedo decir? Puede ser por problemas hemorrágicos, ¿no? Sí, el ataque de ambos virus. Más que nada el hígado es el órgano que se regenera mucho mejor. Entonces, cuando el ataque es continuo, porque la hepatitis B van a ir molestando al hígado, los hepatocitos los van a ir destruyendo de forma continua. Entonces, ¿qué pasa? Eso llega un momento que el hígado no se regenera y queda tejido fibroso. Ese tejido fibroso es el que da origen a una cirrosis hepática. Y ahora, ¿cómo creen que se produce el carcinoma hepático? Se dice que la fisiopatología del cáncer, por ejemplo, es cuando hay una multiplicación desordenada de las células. ¿Qué puede condicionar la aparición de un carcinoma hepático o un hepatitis? A la inversa lo que pasa con la cirrosis. En la cirrosis se cansa de regenerarse y el tejido fibroso. En esta trata de regenerarse y ya Un aumento desordenado y ya. Un aumento en las células, ¿no? O en tamaño también. Ajá. Bueno, la última. ¿Cómo realizamos el diagnóstico de una hepatitis A? El diagnóstico de laboratorio. Ya. De la hepatitis B, ¿qué vamos a tener que encontrar? ¿Ah? Puede ser prueba de funcionamiento. ¿Qué más? Porque tiene que tener la confirmación serológica. Los linfocitos. Aje. ¿Qué dice? La serología. O sea, los linfocitos van a estar aumentados en las 4. ¿No? Si hay una infección viral, va a haber linfocitosis en las 4. En la primera vamos a enfocar el antígeno A para la hepatitis A. En la hepatitis B, el antígeno S. Y el E también, que es un pedazo del C. En la hepatitis C, también son 4 genotipos diferentes, antígenos antihepatitis C. Y en la B, ¿cómo vamos a hacer diagnóstico serológico? Para que digamos que ese paciente tiene hepatitis B, ¿qué tiene que tener su serología? Antígeno S. ¿Ah? Antígeno S. ¿Y cuál no? C o B. El antígeno delta para la hepatitis B. El S de la hepatitis B y el antígeno delta. Bueno, les habré
tenemos vos, Pati? Muy complicado. Son 4 temas. O sea, pero importantes, porque decir si es un problema de salud, ¿no es cierto? Sí, importante. Entonces vamos con la mononucleosis. ¿Qué produce la mononucleosis? Bueno, la clínica de la mononucleosis. Ya. ¿Qué produce? ¿Cómo comienza? La inflamación de las amígdalas, Ya. con plagas cremosas. Sí, está bien. Ahora, sabemos que es de la misma familia, es de los herpes virus. ¿Dónde se reserva el virus de Epstein-Barr? ¿Ah? Vas a tener en la saliva, pero para permanecer latente, el virus del herpes simple tipo 1 era en las raíces nerviosas, el varicela zoster en las neuronas ganglionares, y el virus de la mononucleosis Era el linfocito B. los linfocitos B. Esos linfocitos B los vuelven inmortales, por eso es que se mantiene permanente. Ahí se aló. Ahí es como decir su casa definitiva. ¿Cuál es la edad en la que se presenta con toda la clínica? ¿Sabes? ¿Ah? No. En este caso, por ejemplo, la patología se la adquiere en la primera infancia, puede ser entre los 2 hasta los 4 años. Se adquiere el virus, pero en la clínica, salvo que el niño fuera inmunodeprimido, recién se presenta en la adolescencia o en la edad adulta, o en la universidad, por ejemplo. ¿Por qué es más frecuente en esa época que se presente en la clínica de una mononucleosis? Por esta enfermedad que es una enfermedad más transmisible. Lo que se llama ¿Sabes a dónde no ves el chico. En los adolescentes están los primeros besos y en la Porque tenés universidad 8 mayor intensidad. Son 9. Ah, 9 cortejas. ¿Qué? Es que él tiene 9 cortejas, cuidado, le digo. Y de verdad. Cuidado que se junten las 9. Ya se va a preguntar. No, aclarar, sus 9 cortejas son infectología, fisiopata, para que no piensen mal de él. Oye, ya se le van a los exámenes. Ya se le van a juntar. ¿Qué complicaciones puede producir la mononucleosis? Anemia hemolítica, encefalitis, miocarditis, pericarditis, obstrucción de las vías respiratorias superiores. Y tiene también complicaciones oncológicas, linfoma, diversas etiologías. Ahora, ¿cómo se hace el tratamiento de un paciente con mononucleosis? Reposo, paracetamol, ibuprofeno, corticoides y interferón. Interferón. Se utiliza también corticoides. ¿A qué se utilizan los corticoides? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Para qué se utilizan los corticoides? Para inmunosuprimir al paciente. ¿Qué? Para inmunosuprimir al paciente. Por un exceso para evitar el exceso de reproducción. Sí. ¿Cuál es la característica de la enfermedad? Que produce adenopatía generalizada. Todos los ganglios van a estar aumentados de tamaño. Entonces, el periodo de convalescencia de este paciente va a ser largo. La patología más o menos dura 3 semanas, pero la convalescencia va a ser larga por esa adenopatía. Entonces, ¿qué propiedad tienen los corticoides? Es antiinflamatorio, entonces va a ayudar a que regresione más rápidamente los cambios. ¿Por qué tienen que guardar reposo este paciente y no hacer ejercicio violento?
¿Cuáles son los órganos linfoides? Porque el vaso se va a encontrar engrosado y hay riesgo de una ruptura. Claro, porque el vaso está aumentado de tamaño, engrosado y está por debajo del borde costal, o sea, no está bajo la protección de la papilla costal, entonces tiene mayor riesgo. A ver, ¿qué más? Creo que no más. Creo que sí. Y nos faltaría dos. Resfrío común. ¿Cuál es la clínica del resfrío común? Como ¿quién me dice cuál es la clínica? ¿Qué sintomatología tiene el paciente con resfrío? Dolores de garganta, malestar general, tos, Rinorrea. congestión nasal. Y el flujo, digamos, que sale en la nariz no tiene colores, es de color transparente, porque si fuera ya de color verde, verdoso, digamos, ya ahí fuera bacteriano. Le falta un síntoma. ¿Qué cara? Tos. Estornudo. Tos igual. Parece alergia. Claro, ¿cómo es la tos en el paciente con resfrío común? ¿Tos productiva? No, no. Seca. ¿Se calma rápido? Sí, reflejo. ¿No? Dura hasta una. Mira, no, además que cuando te da un acceso de tos se quita. ¿Por qué? Porque es como si alguien te pasara una pluma por adentro y te parece picazón y no se puede dejar de toser. ¿Cómo se diferencia de una gripe? ¿Cuál es la diferencia del resfrío común y la gripe? Porque muchas personas piensan que es lo mismo, no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo de duración. ¿Qué? El tiempo de duración de la enfermedad. No. La fiebre. En la gripe no fiebre, pero hay otra forma. Otra diferencia. En la gripe ya viene un malestar general, un dolor hasta muscular también, en el otro no. Ya puede haber alzas en las temperaturas, ya puede producir fiebre. Algunas veces, algunas cepas producen dolor abdominal, Cefaleas también, ya viene el dolor de cabeza en la gripe. El resfrío común es La localizado. nariz nada más. Nariz y parte superior de la rodilla. Tratamiento. Ya. Rehidratación. Hidratación, reposo, bebidas calientes. Sintomática. Si hay fiebre. ¿Por qué no se puede dar antitérmico? No es que no se puede dar, pero ¿por qué no debería darse un antitérmico a un paciente con resfrío común? Para exacerbar la proliferación del virus. Porque el virus se replica mejor. Cuanto más baja la temperatura, entonces toman el antitérmico, baja su temperatura y el virus feliz se replica mejor. Bueno, he hecho un repaso así muy rápido. Si tienen dudas al respecto, pregunten. Todavía tenemos tiempo. El examen ya saben ustedes cómo es. La mayor parte van a hacer preguntas cerradas, alguna abierta va a haber. Y la práctica solamente casos físicos. Doctora, es hepatitis, herpes, mononucleosis y resfrío común. Para ti. Sí. Sí. En realidad 6, porque herpes simple y herpes zóster son 2. Ahí tenemos hepatitis, mononucleosis y resfrío común son 5, parotitis son 6. Herpes, hepatitis. Ahorita les pongo la carta de criterio que quieren ahí. Herpes, hepatitis.
Nada más.